Tema 6. El culto espiritual y la santidad. El dinamismo de la existencia cristiana encuentra su centro en la Eucaristía. Ella hace que la vida cristiana sea un culto espiritual, es decir, una ofrenda de amor y de servicio a Dios y a los demás. A imagen e identificación con Cristo, la vida cristiana se manifiesta filialmente y se alimenta también de la oración, como diálogo diario y confiado con Dios. Y todo ello puede y debe expresarse tratando sobre la santidad. Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios, para ofrecer en este mundo toda la creación a Dios en acción de gracias, y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Compendio, N. 67. Esto lo aprendemos y lo vivimos en unión con Cristo. Esta unión con Cristo, que comienza con el bautismo y que es sobre todo fruto de la Eucaristía, es también la condición para que la vida cristiana sea la palabra, ofrecida en diálogo al mundo, la imagen viva de Cristo, que participe del amor de Dios que se nos anuncia y comunica en Jesucristo, en su misma vida. La vida de Cristo como ofrenda al Padre se explica así. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos, M. 10,45, y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino que quiere la salvación de todos los hombres, Comp. 119. En efecto, los cristianos estamos en el mundo para que toda la humanidad pueda entrar en esta ofrenda de acción de gracias a Dios. Y para eso cada uno ha de procurar hacer de su propia vida sea, encamando la vida de Cristo en lo ordinario de cada día, un culto espiritual, ofrenda y servicio. Así participamos también de la misión de la Iglesia, que existe, para que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo, AG 7. En la liturgia de la dedicación de un templo se recoge el pasaje paulino donde se dice a los cristianos: vosotros sois el templo de Dios, donde habita su Espíritu, edificado sobre el cimiento que es Jesucristo, cf. 1 Co 3, 9-16. En el marco de la edificación de la Iglesia, la vida cristiana se centra en la liturgia sacramental, especialmente en la Eucaristía que es, por eso, fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia, cf. Ixourt. AP. Sacramentum Caritatis, sobre la Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, 22 de noviembre de 2007. En este apartado desarrollamos, en primer lugar, el culto espiritual como ofrenda de la propia existencia a Dios y en servicio a los demás. A continuación, subrayamos el centro de ese culto espiritual que es la Eucaristía. En tercer lugar, la manifestación del culto espiritual por medio de las virtudes teologales. A continuación, la oración como alma de la vida cristiana. Y finalmente, la santidad, aquí y ahora. 1.1. La función sacerdotal de la vida cristiana. La liturgia es ante todo obra de Dios, acción salvadora de la Trinidad. Pero Dios no quiere obrar sin nosotros. ¿Cuál es, entonces, el papel de los cristianos en la liturgia? Ofrecer su propia vida a la acción de la Trinidad como culto espiritual. Afirma el compendio. El culto en espíritu y en verdad, y en 4,24, de la Nueva Alianza no está ligado a un lugar exclusivo, porque Cristo es el verdadero templo de Dios, por medio del cual también los cristianos y la Iglesia entera se convierten, por la acción del Espíritu Santo, en templos del Dios vivo, N. 244. Esto es lo que los padres de la Iglesia, tomando una expresión de San Pablo, llamaban logiquelatreía, cf. Rm 12,1, es decir, el culto conforme al Logos, el culto que tiene lugar, por Cristo, con Él y en Él, por la obra del Verbo encarnado, con Cristo cabeza y en el seno de su cuerpo místico, tanto en la tierra como en el cielo. Es el culto cristiano, que se realiza no solo en los templos de piedra, sino también, como decían los padres, en el altar del corazón. Es así como la Iglesia entera y cada imou de los cristianos en ella ejercitan una función verdaderamente sacerdotal. Un texto entre muchos. He aquí que nuestra vida se convierte en una continua celebración, animada por la fe en la omnipresencia divina que nos rodea por todas partes. Alabamos a Dios mientras aramos los campos, cantamos en su honor mientras navegamos por el mar y en todas las acciones nos dejamos inspirar por la misma sabiduría,
Clemente de Alejandría, Estromata 7, 7, pg 9,451. En su primera parte, el compendio explica que esta función sacerdotal de la vida cristiana se acompaña de la función profética y regia. El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales, participa de su oficio profético en cuanto, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia, participa de su fundón regia con el servido, imitando a Jesucristo, quien, siendo Rey del universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y los que sufren, N 155. Esto es posible, señala el compendio, porque, por medio de Cristo verdadero templo de Dios y la acción del Espíritu Santo, también los cristianos y la Iglesia entera se convierten en templos del Dios vivo, N 244. En consecuencia, podría decirse que el alma del culto externo es, para la gloria de Dios, el culto íntimo, que cada cristiano ofrece por manos de los sagrados ministros, presentando en el altar toda su vida para que sea aceptable por Jesucristo. Por el bautismo todos los cristianos se hacen partícipes del sacerdocio de Cristo. Poseen el sacerdocio común de los fieles, lo que les capacita para tomar parte en el culto cristiano y, con el refuerzo del sacramento de la confirmación, ser testigos y servidores de la fe en todo momento. El modo y la materia de la ofrenda de los fieles, sobre todo en el caso de los laicos, es, en palabras de San José María Escrivá, el sacerdocio de la propia existencia. Solía predicar que todos los cristianos tienen alma sacerdotal, y que la misa es el centro y raíz de la vida cristiana. Por eso enseñaba también a hacer del día entero una misa. El sacerdocio común se recibe por el bautismo. Los demás sacramentos se ordenan a este sacerdocio santo de todos los cristianos. Por el sacramento de la penitencia, se recibe de Dios el perdón de los pecados y la reconciliación con la Iglesia, de modo que el que tenía conciencia de pecado grave puede acercarse de nuevo a recibir la comunión eucarística. Por la unción de los enfermos la Iglesia pide la salud espiritual y, si conviene, también corporal, y la fuerza para unirse a la pasión y muerte del Señor, acto por excelencia de su sacerdocio. Los cónyuges cristianos, gracias al sacramento del matrimonio, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de los hijos, ejerciendo de un modo particular el sacerdocio de los bautizados, cf. LG 10. El Concilio Vaticano II expresa esta realidad del culto espiritual, que todos los cristianos están llamados a dar a Dios, con referencia particular a los fieles laicos. Todas sus obras, oraciones y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y de cuerpo, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida si se sufren pacientemente, se convierten en hostias espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo, 1 P 2:5, que, en la celebración de la Eucaristía, con la oblación del cuerpo del Señor, ofrecen piadosísimamente al Padre. Así también los laicos, como adoradores en todo lugar y obrando santamente, consagran a Dios el mundo mismo, LG 34. Esta ofrenda de la propia existencia puede realizarse también a través del carisma del celibato. Dice el compendio. El matrimonio no es una obligación para todos. En particular Dios llama a algunos hombres y mujeres a seguir a Jesús por el camino de la virginidad o del celibato por el reino de los cielos, estos renuncian al gran bien del matrimonio y para ocuparse de las cosas del Señor tratando de agradarle, y se convierten en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa, comp. N 342. En efecto, el celibato es un carisma que cabe recibir en las diversas vocaciones o condiciones cristianas, como referencia a Cristo glorioso y a nuestra comunión definitiva con Él en relación con el sacerdocio ministerial. El celibato expresa muy convenientemente la representación sacramental de Cristo cabeza y facilita la actuación en nombre de Cristo y de la Iglesia. En la vida religiosa, el celibato recuerda a los que peregrinamos en la historia nuestra patria definitiva. Vivido en la condición laical, el celibato remite a la unión íntima con Cristo para una mayor dedicación de servicio y formación, con vistas a la ordenación de las realidades temporales al reino de Dios desde dentro de ellas mismas, con una intensa dimensión apostólica y de promoción humana. El culto espiritual que es la vida cristiana se manifiesta especialmente en la conducta moral, como fruto de la oración y de los sacramentos.
Aunque ya lo hemos citado en el capítulo anterior, nos interesa retomar ahora este texto del compendio. La Iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de Dios y las enseñanzas de la ley de Cristo, y 6,2, recibe la gracia de los sacramentos, se une a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando así su vida moral en un culto espiritual, aprende del ejemplo de santidad de la Virgen María y de los santos, comp. 429. Con otras palabras, la vida moral es un culto espiritual. Ofrecemos nuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios, RM 12,1, en el seno del cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con la ofrenda de su Eucaristía. En la liturgia y la celebración de los sacramentos, plegaria y enseñanza se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar el obrar cristiano. Como el conjunto de la vida cristiana, la vida moral tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico, CEC 2031. En una homilía del siglo II se anima a los cristianos a contribuir, con su coherencia, a la santificación del nombre de Dios en el mundo. Procuremos edificar con nuestra vida a los que no son cristianos, evitando así que el nombre de Dios sea blasfemado por nuestra culpa. Homilía de un autor del siglo II, 13, 1, Fang 1,157 a 159. San Pablo, en el pasaje de la carta a los romanos en que invita a vivir el nuevo culto espiritual, señala a continuación la necesidad de cambiar el propio modo de vivir y pensar. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. RM 12,2. De esta manera señala Benedicto XVI, el apóstol de los gentiles subraya la relación entre el verdadero culto espiritual y la necesidad de entender de un modo nuevo la vida y vivirla. La renovación de la mentalidad es parte integrante de la forma eucarística de la vida cristiana, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina. E/4,14, Ixourtape. Sacramentum Caritatis, N77. El subrayado es nuestro. La celebración y adoración de la Eucaristía nos permiten acercarnos al amor de Dios y adherirnos personalmente a Él hasta unimos con el Señor amado. El ofrecimiento de nuestra vida, la comunión con toda la comunidad de los creyentes y la solidaridad con cada hombre, son aspectos imprescindibles de la logiquela treía, del culto espiritual, santo y agradable a Dios, cf. RM 12,1, en el que toda nuestra realidad humana concreta se transforma para su gloria. Sacramentum Caritatis, N94. 1.2. La Eucaristía en el centro de la vida. Es, por tanto, la Eucaristía, como centro de los sacramentos, la que transforma toda nuestra vida en culto espiritual agradable a Dios. En la Eucaristía afirma el compendio, el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También la Iglesia del cielo está unida a la ofrenda de Cristo, Camp, 281. Precisamente en la explicación de la pintura de Yusban Basenove, S16, Jesús da la comunión a los apóstoles, reproducida entre la primera y la segunda parte del compendio. El texto evoca a los 49 mártires de Abitine, África proconsular. Murieron por afirmar que, sin la Eucaristía, no podemos vivir. La celebración de la Eucaristía ha de prolongarse, como una necesidad vital, en el altar del corazón, del cristiano, para poder celebrarse, sobre el altar del mundo, en Ecclesia de Eucharistia, 8, y en el concierto de las culturas. La Eucaristía apunta el compendio en el mismo lugar constituye el hilo de oro con el que, desde la última cena, se anudan todos los siglos de la historia de la Iglesia hasta nosotros. Las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre, son pronunciadas siempre y en todas partes, también en los campos de concentración y de exterminio y en los millares de prisiones aún hoy existentes. En este horizonte eucarístico, la Iglesia fundamenta su vida, su comunión y su misión. Por tanto, sería un error interpretar el valor moral del culto espiritual en la perspectiva del mero esfuerzo humano, es decir, en clave moralista. No es ese el significado del amor cristiano, del, amaos como yo os he amado, y en 13,34,
sino que se trata de actuar en identificación con el amor mismo de Cristo, que se va, adueñando, de quien le ama, para extenderse libremente a los demás. Lo explica el Papa Ratzinger en su exhortación sobre la Eucaristía como sacramento del amor. Es ante todo el gozoso descubrimiento del dinamismo del amor en el corazón que acoge el don del Señor, se abandona a él y encuentra la verdadera libertad. La transformación moral que comporta el nuevo culto instituido por Cristo, es una tensión y un deseo cordial de corresponder al amor del Señor con todo el propio ser, a pesar de la conciencia de la propia fragilidad, Sacramentum Caritatis, N82. Es asimismo importante, como hemos señalado en el apartado anterior, la coherencia eucarística, que debe tener un cristiano. Es decir, la autenticidad o correspondencia entre lo que recibe en la Eucaristía y su conducta moral antes y después del sacramento. 1.3. Fe, esperanza, caridad. Como fruto de la Eucaristía se desarrolla la vida cristiana a través de la fe, de la esperanza y de la caridad o el amor. Una fe que hace vivir porque se abre al amor. Una esperanza que es siempre mía porque es siempre para todos. Un amor que se demuestra con hechos. 3 cosas afirma el Catecismo respecto a las virtudes teologales: se refieren directamente a Dios, tienen a Dios como origen, motivo y objeto, y nos hacen participar de su misma vida, son el fundamento del obrar moral cristiano, pues, informan y vivifican, a las demás virtudes, y, son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano, cf. CEC, en 1812s. Fe, esperanza y caridad, en admirable urdimbre, constituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios, en el Lumen Fidei, N7. Juntas, la fe, la esperanza y la caridad permiten integrar las preocupaciones de todos en el camino hacia Dios, impulsando, al mismo tiempo y con fuerza nueva, el vivir de cada día. A. La fe, luz que hacéis vivir. El Catecismo y su compendio sitúan a la fe como primera de las virtudes teologales, como es tradicional en la explicación de la doctrina cristiana. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado, y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la verdad misma. Por la fe, el hombre se abandona libremente a Dios, por ello, el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que la fe actúa por la caridad, GI 5,6, comp 386. La fe es luz, dice la tradición cristiana, ilumina la vida y la inteligencia. Ahora bien, es la fe una luz ilusoria, es decir, irreal, engañosa e inútil, un sentimiento meramente subjetivo y oscuro, que no tiene valor de conocimiento ni proporciona certezas. Es la fe cristiana algo que arrebata la novedad y la aventura a la vida. Es un espejismo que nos impide avanzar con libertad hacia el futuro. Son preguntas que se plantea la encíclica Lumen Fidei, 19 de junio de 2013, en diálogo con la mentalidad de nuestros contemporáneos. La fe enriquece la existencia humana en todas sus dimensiones. La fe se nos ha dado en una historia, que es historia de salvación, y se aprende solo en un camino de seguimiento, CFN Lumen Fidei, Cap 1. La fe se relaciona estrechamente con la verdad y el amor. Tiene que ver centralmente con el conocimiento de la verdad. A la vez, la fe se abre al amor y así puede ayudar a ensanchar la razón. La fe no es algo meramente subjetivo o sentimental, pues, el amor tiene necesidad de verdad, y el amor mismo es fuente de conocimiento. La fe es tanto, escucha, como, visión, cf. En el Lumen Fidei, Cap 2. Por su conexión con la verdad y el amor, la fe puede entrar fructuosamente en diálogo con la razón. La fe cristiana ilumina el camino de todos los que buscan sinceramente a Dios, e impulsa a acogerlo y buscarlo cada vez mejor y con más consecuencias para la vida. Se manifiestan así aspectos fundamentales de la fe, como son sus dimensiones histórica y personal, contra una visión de la fe que fuera intelectualista o, por otra parte, voluntarista o moralista, así como su dimensión eclesial, frente a una visión individualista, pues, quien cree nunca está solo, porque la fe tiende a difundirse, a compartir su alegría con otros, Lumen Fidei, N39. La transmisión de la fe se realiza como entrega de una vida o como, tradición, entrega, viva. Esto acontece en la Iglesia por medio de la vida de los cristianos, que se testimonia con autenticidad. Los 4 pilares de esa transmisión de la vida cristiana son la confesión de la fe, el credo,
los sacramentos, el decálogo, los mandamientos, y la oración. Son las 4 partes del CEC. Por la relación entre fe y amor, cabe vivir una misma e íntegra fe, que es católica porque como un organismo vivo posee, capacidad de asimilar todo lo que encuentra, Numan, purificándolo y llevándolo a su mejor expresión, Lumen Fidei, N48, gracias al servicio del magisterio de la Iglesia. La fe tiene una capacidad y un dinamismo transformador de la sociedad. La fe no aparta del mundo ni es ajena a los afanes concretos de los hombres de nuestro tiempo, Ibid, N51. La fe posee capacidad transformadora de la vida social, las relaciones humanas, la búsqueda del bien común, la familia y la relación con la naturaleza, y ayuda a superar y dar sentido al sufrimiento propio y ajeno. La fe es luz que los creyentes proponen, con su testimonio y diálogo, para edificar la ciudad terrena, en apertura a la libertad y a la justicia, al derecho y la paz. La relación entre fe y vida se puede expresar así: la fe no es un refugio para gente pusilánime, sino que ensancha la vida. Hace descubrir una gran llamada, la vocación al amor, y asegura que este amor es digno de fe, que vale la pena ponerse en sus manos, porque está fundado en la fidelidad de Dios, más fuerte que todas nuestras debilidades, Ibid. 53. En síntesis, para una presentación de la fe en nuestro tiempo. La fe en el Hijo de Dios hecho hombre en Jesús de Nazaret no nos separa de la realidad, sino que nos permite captar su significado profundo, descubrir cuánto ama Dios a este mundo y cómo lo orienta incesantemente a sí, y esto lleva al cristiano a comprometerse, a vivir con mayor intensidad todavía el camino sobre la tierra, Ibid. N18. B. Aprender de nuevo la esperanza. El catecismo es sensible a las raíces antropológicas de la esperanza, pues todas las personas tienen sus esperanzas, sus anhelos, en último término de felicidad incluso más allá de la muerte. La esperanza cristiana asume todo ello y lo purifica, mediante el amor, del individualismo. La virtud de la esperanza responde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre, asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los delos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad, CEC, N 1818. Esperamos que de ahí o colme nuestra felicidad, cosa que no podemos hacer por nuestras meras fuerzas, aun contando con todos los medios humanos y desarrollos del progreso. La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo, y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena, comp. N 387. Jesús enseña la esperanza al predicar las bienaventuranzas, que nos trazan el camino hacia el cielo. Y esa esperanza no falla, por eso es, el ancla del alma, cf. HB 6,19, que nos asegura en nuestra lucha por la santidad y nos da la verdadera alegría. Revistamos nos exhorta San Pablo la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación, cf. CEC, N 1820. En su segunda encíclica Spies Dvi, 30 de noviembre de 2007, Benedicto XVI ha propuesto que, en el diálogo del cristianismo con la edad moderna, en nuestros días los cristianos hemos de aprender de nuevo lo que es y lo que no es la esperanza, para comprendemos a nosotros mismos a partir de nuestras propias raíces. La fe, según la carta a los Hebreos, nos da ya la sustancia de la esperanza, es decir, la vida eterna. No un vivir ilimitadamente sin más, sino una vida en sentido pleno, en la plenitud del ser y de la alegría. La salvación cristiana solo se da en la apertura a los demás, en la entrega a los otros, a la humanidad entera. La ciencia no puede por sí sola salvar al hombre, aportarle la felicidad y la vida plena. Puede ayudarle, pero también destruirle. El hombre solo puede ser salvado por el amor. Y el amor que salva y da sentido a la vida de cada hombre lo ha manifestado Jesucristo. No es esto entender la salvación de modo individualista. No, porque, estar en comunión con Jesucristo nos hace participar en su ser para todos. Por tanto, para los cristianos se impone no solo la pregunta, ¿cómo puedo salvarme yo mismo?, sino también, ¿qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza? Entonces habré hecho el máximo también por mi salvación personal.
El ancla de la esperanza cristiana, es siempre esperanza para los demás. C. El amor se demuestra con los hechos. El sentido cristiano de la caridad o el amor es mucho más profundo que lo que esta palabra puede significar en el lenguaje común. Se trata de un don por el que participamos del mismo amor que es Dios. Alcanzamos así una libertad plena, participando de la libertad misma de Cristo. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Jesús hace de ella el mandamiento nuevo, la plenitud de la ley. Ella es el vínculo de la perfección, 3 Col 3,14, y el fundamento de las demás virtudes, a las que anima. Inspira y ordena, sin ella no soy nada y nada me aprovecha, 1 Co 13,2-3, comp. N 388. En el centro de la primera encíclica de Benedicto XVI, de Ius Caritas Est, 25 de diciembre de 2005, sobre el amor cristiano, se subrayan dos cuestiones: en primer lugar, el doble mandamiento del amor. En segundo lugar, la afirmación de que la caridad pertenece esencialmente a la misión de la Iglesia. Primera cuestión: Dios instaura con los hombres una comunión de pensamiento, de voluntad y de sentimientos. Lo hace por la obra de Cristo y del Espíritu Santo, sobre todo gracias a la Eucaristía. Así se puede llegar a pensar con el pensamiento de Dios, a querer con la voluntad de Dios, y a mirar con los ojos y los sentimientos de Cristo. El amor a Dios y al prójimo son dos vertientes del amor cristiano que se implican mutuamente, como dos caras de la misma moneda. Ambos son inseparables, pero todo comienza por el amor de Dios. Él ha tomado la iniciativa en esa experiencia de amor, que es la vida cristiana vivida plenamente, y que pide ser comunicada a otros. De este modo el amor divino transforma a las personas singulares en él, nosotros, de la Iglesia, que tiene un horizonte universal. Por eso la caridad es una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia. He aquí la segunda gran cuestión. La caridad, o sencillamente el amor, es una manifestación irrenunciable de la esencia de la Iglesia o de su estructura fundamental. Cómo se unen entre sí esos dos focos de luz de la encíclica, el amor cristiano y su papel en la misión de la Iglesia. Por el Espíritu Santo. Él es el protagonista inmediato del amor, la potencia interior que armoniza el corazón de cada uno de los creyentes con el corazón de Cristo, y les mueve a amar como Él los ha amado. El mismo Espíritu es la fuerza que transforma el corazón de la Iglesia, para que dé testimonio del amor en el mundo, en la medida en que busca el bien integral del ser humano. Todo ello está impregnado de consecuencias prácticas. La Eucaristía introduce a los cristianos en la dinámica de la entrega de Cristo, el Logos que se hace agape, para seguir actuando en ellos y por ellos. No hay amor sin cruz. Especialmente en los hambrientos y sedientos, los forasteros, los desnudos, enfermos y encarcelados, ahí está Cristo. Sin el contacto personal con Dios no se puede ver en los otros la imagen divina. Y viceversa, sin el servicio a los demás no se reconoce a Dios como Dios amor. No habría culto cristiano donde cupiera una indiferencia por los pobres y necesitados. Y viceversa, podemos reconocer siempre a Jesús mismo en los pobres solo si le hemos reconocido en el misterio de la Eucaristía. En sentido propio, no hay cristianos donde falta la oración y la misa. El domingo, en el culto mismo, en la comunión eucarística, está incluido a la vez el ser amados y el amar a los otros. Una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma. N14. Por consiguiente, la Iglesia entera está implicada en el amor y la justicia. Y dentro de la Iglesia, los laicos, por su propia vocación y misión, están convocados a participar en la vida pública y política con la diversidad de sus dones y opiniones, en libre concurrencia con las de los demás. Sin amor, decía San Juan Pablo II, todo podría quedarse en palabras. La lógica cristiana del amor conduce a los hechos. El amor es posible. Pero no a base de brazos, de puro esfuerzo, sino de identificación con Jesús y su obra redentora, y sobre todo como fruto de la Eucaristía. 2. La oración, alma, de la vida cristiana. La oración cristiana, que el Catecismo presenta en su cuarta parte, ocupa un lugar decisivo en el dinamismo de la fe cristiana, y especialmente en relación con una pedagogía de la santidad, ver más adelante. Esta cuarta parte del Catecismo es más tradicional por su estructura, puesto que ya tenía una pequeña introducción en el Catecismo de Trento, antes de la exposición sobre el Padre Nuestro,
introducción que ahora se ha ampliado. Es sabido que en la redacción de esta cuarta parte del catecismo tuvo un papel importante, como también en la sección litúrgica introductoria a los sacramentos, Jean Corbon, 1924 a 2001. Profesor de liturgia en el Líbano, realizó sus manuscritos en una época, finales de los años 80, en que eran frecuentes los bombardeos sobre Beirut. Él mismo cuenta cómo a veces, cuando sonaban las alarmas y debía ir al sótano junto con otras personas, seguía allí trabajando. Es lógico imaginar que quien recibió, en aquellas circunstancias, el encargo de explicar qué y cómo es la oración de los cristianos, lo haría pidiendo la paz de Cristo para todos. El CEC presenta la oración como diálogo personal con Dios. Luego, como llamada, tradidón y vida. Subraya que la oración no nos aparta de los demás en un mundo extraño, sino al contrario, nos ayuda a preocuparnos de los demás en la vida cotidiana. Para todo ello es modelo la oración de los santos. 2.1. Un diálogo personal con Dios que nos busca. La oración es básicamente el diálogo personal con Dios, realizado con palabras espontáneas o con fórmulas cristianas tradicionales, el Padre Nuestro, el Ave María, etc., o incluso con pocas palabras, pues basta una mirada de afecto, una sonrisa agradecida, un ofrecimiento de una pena. El catecismo presenta la oración como un don de Dios que busca la alianza, la comunión de vida con el hombre. Hasta en la oración más sencilla del creyente que procura dialogar con Dios, es Dios mismo el que toma la iniciativa, la oración brota del Espíritu Santo y se dirige al Padre en unión con su Hijo, y expresa la realidad de que somos un solo cuerpo con Él en la Iglesia. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que se hila al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, que habita en sus corazones, comp. 534. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración, el hombre es un mendigo de Dios, cf. San Agustín, Senti. 56, 69, CEC, 2559. 2.2. La oración, llamada, tradición y vida. Se subrayan en el CEC tres aspectos de la oración. A. Primero, Dios llama a todos a la oración, vocación universal a la oración. Existe una vocación universal a la oración, porque Dios, por medio de la creación, llama a todo ser desde la nada, e incluso después de la caída, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador, conservando el deseo de aquel que le ha llamado a la existencia. Todas las religiones y, de modo particular, toda la historia de la salvación, dan testimonio de este deseo de Dios por parte del hombre, pero es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración, comp. 535. Esta llamada universal a la oración tiene su propia pedagogía en la historia de la salvación, se manifiesta en el Antiguo Testamento, cf. Ibid. 536 a 540, se perfecciona con Jesús, la oración es plenamente revelada y realizada en Jesús, cf. 541 a 547, y se prolonga en el tiempo de la Iglesia, cf. 548 a 556. Nuestra oración tiene garantizada su eficacia de fondo por nuestra unión con la oración de Jesús y por la acción del Espíritu Santo. Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a la oración de Jesús. En él la oración cristiana se convierte en comunión de amor con el Padre, podemos presentar nuestras peticiones a Dios y ser escuchados, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado, J.I.N. 16,24, comp. 545. El Espíritu Santo, maestro interior de la oración cristiana, educa a la Iglesia en la vida de oración, y la hace entrar cada vez con mayor profundidad en la contemplación y en la unión con el insondable misterio de Cristo. Las formas de oración, tal como las revelan los escritos apostólicos y canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana, comp. 549. B. En segundo lugar, existe en la Iglesia la tradición de la oración, es decir, la enseñanza de la oración se da en la Iglesia, como aspecto de la fe, por medio de la reflexión y la contemplación. A través de la tradición viva, es como en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios. En efecto, la oración no se reduce a la manifestación espontánea de un impulso interior, sino que implica contemplación,
Estudio y comprensión de las realidades espirituales que se experimentan, comp. 557. Esta tradición, que significa ante todo, entrega, de algo a los que nos siguen, de la oración se realiza a partir de las fuentes de la Escritura, la liturgia, las virtudes teologales y los acontecimientos de cada día, recorriendo un camino que va hacia el Padre, por Jesús, en el Espíritu Santo, en comunión con María y los santos, y en compañía con todos aquellos la familia, los catequistas, etc. que nos enseñan a orar. C. Es así como, en tercer lugar, la oración llega a ser vida de oración en los cristianos, dedicando tiempos concretos cada día al recogimiento del corazón, y siguiendo el ritmo de la liturgia. Esa vida de oración tiene sus expresiones: oración vocal, meditación, oración contemplativa. Y supone un combate contra los obstáculos que se oponen a la oración, por medio de la humilde vigilancia, la confianza filial y la perseverancia en el amor. La oración sacerdotal de Jesús, en 17, al llegar la hora de su pasión, recapitula toda oración e inspira las peticiones del Padre Nuestro. 2.3. Oración solidaria en la vida cotidiana. La oración presupone y demuestra la fe, y también la fortalece. No tiene nada que ver con una huida de la vida, de las necesidades de los demás o de los asuntos cotidianos, la mayoría bien normales o corrientes, y de otros no tan corrientes, pero que la vida trae consigo en forma de dificultades o crisis. Por el contrario, la auténtica oración nos saca siempre de nosotros mismos hacia Dios, es liberadora y se traduce en compromiso de servicio a los demás. A ejemplo y en identificación con la de Jesús, la oración cristiana es siempre una oración solidaria. Nos introduce en la dinámica de la entrega de Cristo, que es la del amor y del servicio. La oración cristiana participa en la oración de Jesús. Nunca la oración cristiana auténtica es un ensimismamiento individualista, sino profunda solidaridad con todos desde el corazón de Cristo. Esto se cumple incluso en oraciones tan elevadas, como la que puede mostrarse en el poema Noche Oscura, de San Juan de la Cruz, una candón del alma que busca a Dios, en medio de ciertas dificultades y pruebas, que todos, de una manera u otra, hemos de pasar. Ese poema se puede interpretar también como la canción de la Iglesia que anhela unirse aún más con Cristo, y comunicar su amor al mundo. Expresa, por tanto, el horizonte de la oración de todo cristiano, también de los niños y los sencillos. En casa de su amigo Lázaro, Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria, María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada, le 10,38 a 42. Esto no significa que Marta tuviera que abandonar sus tareas para sentarse como su hermana a escuchar al maestro. Significa que el activismo sin la oración no sirve de mucho, y puede convertirse en un obstáculo para uno mismo y para los otros. Se trata de una llamada a la prioridad de la oración como raíz y alimento, impulso y alma de la vida ordinaria. Y, para la mayor parte de los cristianos, los fieles laicos, es una exhortación a la contemplación de Dios, suma belleza, bien y verdad, no, al margen de lo ordinario, sino, en y por las mismas tareas familiares, profesionales y sociales de cada día. La elección del tiempo y de la duración de la oración de contemplación depende de una voluntad decidida reveladora de los secretos del corazón. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo de estar con el Señor con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro, en la pobreza y en la fe, CEC, 2710. 2.4. La oración de los santos. En el texto del Catecismo sobre la oración no solo encontramos una explicación pedagógica de la oración cristiana, sino que también el compendio recoge modelos concretos y tradicionales de la oración, cf. Apéndice Oraciones comunes. En el conjunto del Catecismo y del compendio se han destacado, además de las novedades estructurales, ya reseñadas, otras novedades, como el uso de imágenes en el compendio y, sobre todo, el testimonio de los santos, por ejemplo, en los recuadros azules con frases breves, repartidas por todo el texto, como fuente para la exposición catequética de la fe.
Esto pertenece a los objetivos del catecismo y sugiere que la experiencia de los santos, su herencia espiritual, es fuente de doctrina y de teología, y vehículo para la transmisión de la fe, es decir, con palabras de Juan Pablo II, para conocer mejor el misterio cristiano y reavivar la fe, Caanstape. Fidei Depositum, N3. Pues bien, el recurso a los santos y a su testimonio se encuentra también y de modo importante en la cuarta parte sobre la oración. En esa parte del CEC no solo se expone qué es la oración y se enseña a orar, sino que se explica la doctrina sobre la oración de un modo oracional. Y todo ello está facilitado por la exposición de la tradición orante de la Iglesia, precisamente por medio de la oración de los santos. Los santos son para los cristianos modelos de oración, y a ellos les pedimos también que intercedan, ante la Santísima Trinidad, por nosotros y por el mundo entero. Su intercesión es el más alto servicio que prestan al designio de Dios. En la comunión de los santos, a lo largo de la historia de la Iglesia, se han desarrollado diversos tipos de espiritualidad, que enseñan a vivir y a practicar la oración, comp. 564. Oración y santidad, sin ser lo mismo, remiten una a la otra necesariamente. La oración, como se manifiesta de modo paradigmático en la oración de Jesús, es la expresión de la entrega de la propia vida, y es también donde se va comprendiendo mejor, a base de escuchar a Dios, lo que nos pide, más allá de una mera información intelectual. La unidad entre santidad y oración aparecen en el Catecismo y su compendio en las 4 partes. Jean Corbon explicaba que uno de los criterios principales de redacción de la cuarta parte fue, la coherencia profunda con las 3 partes precedentes, el mismo misterio de Cristo, profesado en la fe, celebrado en la liturgia y vivido en el Espíritu Santo, es interiorizado en la oración personal en comunión con la Iglesia. Tanto el Catecismo como su compendio muestran y expresan con maestría, la unidad entre doctrina y vida, entre fe y piedad, entre conocimiento de Dios y trato con Él, JSS. No solo muestran que la oración conduce a la sabiduría de la fe y a su comprensión razonable, sino también el camino inverso, que la doctrina conduce a la oración, y ello, tanto en el nivel de la exposición propiamente doctrinal de los misterios de la fe, como de su celebración litúrgico-sacramental, como también de su encarnación en la vida moral. La oración brota de todo ello y, al mismo tiempo, lo impregna de ese sentido personal, íntimo y atractivo, enamorado, que es propio de la vida espiritual cristiana, y de. Por eso, así como la oración de Cristo era la raíz y la expresión de toda su entrega al Padre y a los hombres, la cuarta parte del Catecismo puede considerarse, de algún modo, como el alma, la luz o la forma de las otras. De ahí también que el Catecismo y su compendio han de ser, para el educador cristiano, fuente de oración personal, para identificarse, si cabe hablar así, con el proyecto educativo de Cristo, desde la participación en su vida y su misión. Los educadores de la fe desean servir como buenos instrumentos. Pues bien, a explicar la fe, se aprende estudiando los contenidos de la fe misma, mejorando en la participación de la vida sacramental y litúrgica, viviendo cada vez más plenamente la vida cristiana, y, de nuevo y siempre, rezando mejor en la comunión de los santos. Sobre la necesidad de la oración para la santidad, cf. Francisco, Ixourt. AP. Gaudete et Exsultate, 2018, en 147 a 157. San Juan Pablo II señala que la pedagogía de la santidad implica ante todo, el arte de la oración, Novo Millennio Ineunte, 32. 3. La santidad, aquí y ahora. 3.1. La llamada universal a la santidad. El CEC presenta la santidad cristiana al final de la introducción de su tercera parte, vida moral, después de explicar cómo la gracia de Dios nos salva por su misericordia. La santidad es la plenitud de la vida cristiana y la perfección propia de la caridad, a la que todos estamos llamados en Cristo, cf. RM 8,28 a 30. La santidad se presenta en la exhortación Gaudete et Exsultate, 2018, de muchas formas, como llamada, lo que figura en el título, o vocación, como camino, término que aparece más de 40 veces en el documento, con frecuencia unido al de santidad, y como acción del Espíritu Santo, que ilumina y guía, da vida e impulsa, enciende y fortalece con su gracia especialmente a los cristianos, en la Iglesia y en el mundo.
La santidad aparece inseparablemente como misión y palabra o mensaje que el cristiano pronuncia en el mundo con su vida en unión con Cristo. La santidad es para todos, por tanto, también para ser descubierta y vivida en la vida ordinaria, santidad de la puerta de al lado. La santidad es también una propiedad característica y fundamental de la Iglesia, más aún, como el rostro más bello de la Iglesia, que ni siquiera nuestros pecados pueden destruir del todo. Si bien la santidad es completamente personal, no se puede buscar de un modo individualista sino, en comunidad, pues tiene, en efecto, lo que podríamos llamar una dimensión social, familiar y eclesial. El CEC recoge la proclamación de la llamada universal a la santidad hecha por el Concilio Vaticano II, siguiendo las enseñanzas del Evangelio. Todos los fieles, de cualquier estado o régimen de vida, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, LG 40. Todos son llamados a la santidad, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, Mi 5, 48, CEC 2013. Todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre, LG 11, CF. CEC 825. La santidad cristiana tiene como modelo inmediato a Cristo, CF. CEC 459, tal como se propone como norma de la ley nueva, CF. CEC 459. Pero no es un modelo a imitar simplemente como, desde fuera, sino identificándonos con sus actitudes, pensamientos y sentimientos. Por tanto, el contenido concreto de la santidad tiene un doble aspecto, la imitación y la identificación con Cristo, la caridad como ofrenda efectiva de sí mismo por el amor, en lo que consiste la entrega de Cristo. Cristo es el centro de la santidad es imitación o, mejor, identificación con Cristo, con su entrega y su misión, es, misión en Cristo, Gaudete et Exsultate, en 19 ss, participación de su vida resucitada, seguimiento y testimonio de Cristo, empeño por anunciar su mensaje y por edificar su reino de amor, justicia y paz. La santidad es participar, en unión con Cristo, de los misterios de su vida, que son misterios de revelación, de redención y de recapitulación, cf. CEC 515 ss. La santidad es la participación de nuestra vida en la vida de Cristo, siguiendo el designio de Dios Padre que desea que amemos con el amor de Cristo. Y por eso, el contenido de la santidad es la caridad, en último término, es Cristo amando en nosotros, porque la santidad no es sino la caridad plenamente vivida, exhortape. Gaudete et Exsultate, 21, Benedicto XVI, Audiencia General, 13 de abril de 2011. El santo el que busca la santidad ha de reflejar a Cristo. Un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus resentimientos, Gaudete et Exsultate, 93. Al contrario, el santo procura vivir según la humildad y la paz señaladas por las bienaventuranzas, que reflejan precisamente el rostro de Cristo y, por eso, son, en cierto sentido, el corazón vivo de la santidad. El marco de la santidad cristiana es la santidad de la Iglesia, que es una de sus notas o propiedades esenciales. La santidad de la Iglesia durante la historia es imperfecta, cf. LG 48, porque hasta el fin del mundo coexisten en ella justos y pecadores, si bien todos están llamados a la conversión y a la penitencia. La Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación, LG 8. La presencia del pecado entre los cristianos, incluso entre los ministros sagrados, no significa que la Iglesia no sea de Dios. Es una realidad lamentable que nos debe hacer reaccionar primero personalmente, todos podemos pecar y de hecho pecamos, y también institucionalmente, poniendo los medios sobre todo para prevenir y reparar los daños que el pecado produce en nosotros mismos, en los demás y en el mundo creado. 3.2. Los medios para la santidad. Antes que nada, hay que dejar clara la primacía de la gracia de Dios, pues nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Asentado esto, todos debemos esforzarnos en el seguimiento de Cristo, y por tanto en el camino de las virtudes, de la vigilancia, discernimiento, examen de conciencia, y el combate espiritual,
sobre todo a través de la oración, la penitencia y la ascesis, que el diccionario de la lengua española pone en relación con la liberación del espíritu y el logro de la virtud, que incluye el desprendimiento de los bienes. La santidad necesita del trato personal con Cristo en la oración, cf. Gaudete et exsultate, N 151. El encuentro con Jesús en las Escrituras y en la oración se alimenta especialmente de la comunión eucarística y necesita el sacramento de la reconciliación, cf. Ibid. 157. Así vamos participando de la libertad de Cristo. Esto no nos saca de la realidad, sino al contrario, nos pide continuamente el combate espiritual y el discernimiento para actuar conforme a esa libertad, cf. Ibid. 168. El discernimiento espiritual, o eclesial, se lleva a cabo mediante distintos pasos: 1. Mirada a la realidad desde la fe; 2. Valoración y juicio sobre la situación volviendo siempre a la mirada de la fe; 3. Decisión y actuación siempre de acuerdo con la fe, con la vocación a la santidad y con la misión de cada uno en la Iglesia y en el mundo. En la Gaudete et exsultate, Francisco subraya que el discernimiento es una necesidad y un don, sobre la base de la sabiduría humana y de las sabias normas de la Iglesia, requiere la disposición de escuchar a Dios, a los demás y a la realidad, para superar posibles planteamientos parciales, cómodos o rígidos, pide acoger la lógica de la cruz, cf. CEC 2015, y, por tanto, generosidad para no dejarse anestesiar la conciencia y vencer el miedo. Un momento personal del discernimiento es el examen de conciencia diario, bastan unos pocos minutos, en diálogo sincero con el Señor, para reconocer los medios concretos que Él nos proporciona en el camino hacia la santidad, y para no quedarnos solo en buenas intenciones. Muchas tentaciones que se presentan en la vida del cristiano en cierto sentido son las de siempre, tradicionalmente presentadas como el mundo, en lo que tiene de posibilidades de pecado, el demonio y la carne, cf. La triple concupiscencia a la que se refiere 1, N 2,16. En nuestro tiempo estas tentaciones van revistiendo formas diversas actuales, apoyadas en ideologías como el materialismo individualista, el relativismo y el nihilismo, pero siguen siendo sustancialmente las mismas y se derivan de ponerse el hombre en el centro en lugar de Dios, la codicia de los bienes materiales, que aparta de los hambrientos y de los pobres, el amor posesivo, que no es amor sino manipulación, el poder, que lleva al dominio de los otros y la explotación del medio ambiente natural. Hay tentaciones que Dios permite como pruebas para que maduremos interiormente, y así podamos alcanzar lo que San Pablo llama el hombre interior, es decir, el que se mueve por el espíritu y la fe, en contraposición con el hombre exterior, que se deja llevar por lo visible y lo meramente material. Por eso dice el CEC. El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba, necesaria para el crecimiento del hombre interior, CFL 8,13 a 15, HCH 14,22, 2TM 3,12, en orden a una virtud probada, RM 5,3 a 5, y la tentación que conduce al pecado y a la muerte, CF. Esti 1, 14 a 15. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación, aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vista, deseable, GN 3, 6, mientras que, en realidad, su fruto es la muerte, CEC 2847. En la exhortación Gaudete et exsultate, el Papa Francisco pone en guardia a los cristianos contra dos enemigos más sutiles, pero no menos peligrosos en la búsqueda de la santidad, son las nuevas formas del pelagianismo, salvación por los propios esfuerzos, y de gnosticismo, salvación por las propias ideas o conocimientos. Su peligro estriba en que se olvidan del primado de la gracia de Dios y ponen al hombre en el centro incluso en la búsqueda de la santidad. Pero son nuevas formas de un inmanentismo antropocéntrico. Estos errores desconocen el auténtico sentido del misterio de Cristo y de su encamación en relación con la vida cristiana, cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Placuit Deo, 2018. El gnosticismo propone la salvación por un conocimiento reservado solo a algunos. Prescinde de la encarnación y, por tanto, tiende a infravalorar la materia y las condiciones concretas de las personas. Pasa por alto las limitaciones de la razón humana y se inclina hacia la soberbia intelectual. La perfección que busca la santidad está en las antípodas de esta actitud ideológica. El pelagianismo pone la salvación en la voluntad y en el hacer.
Estos errores están muy extendidos sobre todo en la forma superficial de muchos, incluso cristianos, que viven como si Dios no existiera, y se dejan llevar en el día a día por planteamientos meramente humanos. Incluso bajo apariencia de espiritualidad, el hombre puede cerrarse en sí mismo, negándose a una apertura auténtica hacia Dios y a los demás, aferrándose a sus seguridades materiales, morales, más bien habría que decir moralistas, en el sentido de voluntaristas, o incluso espirituales, pues cabe la mundanización espiritual, relacionada con lo que tradicionalmente se ha denominado, en la literatura cristiana, tibieza o acedía. 3.4. La pedagogía de la santidad. ¿Cómo debe anunciarse hoy el mensaje de la santidad? ¿Cómo debe traducirse esto en la educación de la fe y en la formación cristiana? Considerando factores como el peso de los últimos siglos, cuando la santidad se veía como exclusiva de los sacerdotes y los religiosos, el cambio cultural en nuestros días, con la ignorancia en cuestiones religiosas, y la interrupción de la transmisión de la fe, sobre todo en la familia, cabe señalar algunos puntos que pueden servir de orientaciones tipo para perfilar cómo debe ser hoy esta pedagogía de la santidad. Hay que tener en cuenta la falta de formación de muchas personas que confunden la lucha por la perfección, propia de la santidad, con el perfeccionismo. El diccionario del castellano dice que, santo, significa, perfecto y libre de toda culpa, pero eso es propio solo de Dios, o de los santos del cielo. Pero entonces se puede olvidar que cuando Jesús dijo, sed perfectos como mi Padre Celestial, Mt 5,48, lo que antecede es, mi Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, porque, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? W 45 a 47. Cuando buscamos la santidad, la perfección a la que nos aproximamos obra progresiva de la gracia en nosotros con nuestra colaboración, es la perfección del amor de Dios que se va realizando poco a poco en nosotros en medio de nuestros fallos y limitaciones, y no la de un perfeccionismo centrado en los propios conocimientos o capacidades, realizaciones y esfuerzos. Hoy debemos promover una adecuada comprensión de la santidad, enfocada no desde la perfección, ni la autosalvación, sino desde la iniciativa de la gracia y la centralidad de Cristo. En esa línea debe entenderse lo que San Pablo escribe a los cristianos de Efeso. Ya que Dios Padre, en él, Cristo, nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia, por el amor, E-1:4. El núcleo de la santidad, ya lo hemos visto, es la identificación con Cristo por la caridad, que se manifiesta en la misericordia. Y esto se ve en las bienaventuranzas, que llevan a plenitud los mandamientos del Decálogo, y en la enseñanza de Jesús sobre el juicio final, Mt 25,31 a 46. Ahí está el corazón de la santidad. Es conveniente resaltar algunas manifestaciones de la santidad, como las que pone de relieve la exhortación Gaudete et exultate, la alegría, la paciencia y la humildad, la audacia y el fervor evangelizados, la oración y la participación en la vida eclesial. La formación espiritual debe promover tanto el combate espiritual, la ascesis, como el discernimiento, es decir, el juicio prudencial de la conciencia, tanto a nivel personal como eclesial, tanto para sí mismo como para poder aconsejar a los demás. Inculcar la necesidad del combate espiritual es algo indispensable en la educación personal y social. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. CEC 407. El discernimiento no es un autoanálisis ensimismado, una introspección egoísta, sino una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio de Dios, que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado para el bien de los hermanos. Gaudete et exultate, 175. La santidad es, para cada persona, un camino en el tiempo, que tiene como meta la unidad de vida, es decir, la coherencia humana y cristiana por medio de las virtudes, la oración y los sacramentos. CF. CEC 2014, y necesita la fidelidad dinámica de la persona misma. Por eso explicaba San José María que el cristiano que trabaja en medio del mundo no debe llevar como una doble vida, la vida interior, la vida de relación con Dios, de una parte, y de otra, distinta y separada, la vida familiar, profesional y social. Por el contrario, hay una única vida,
hecha de carne y espíritu, y esa es la que tiene que ser, en el alma y en el cuerpo, santa y llena de Dios. Homilía Amar al mundo apasionadamente, 8 de octubre de 1967, recogida en Conversaciones, Madrid 1968. La frase aquí citada es del N114. Ejercicio 1. Vocabulario. Identifica el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas. Culto espiritual, logiquel, atreía, función sacerdotal, sacerdocio de la propia existencia, forma eucarística de la vida cristiana, altar del corazón, altar del mundo, coherencia eucarística. Diamante negro, tradición de la oración. Diamante negro, vida de oración. Diamante negro, oración solidaria. Diamante negro, discernimiento espiritual y edesial. Diamante negro, hombre interior. Diamante negro, combate espiritual. Diamante negro, pelagianismo y gnosticismo. Ejercicio 2. Guía de estudio. Contesta a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué quiere decir que la vida cristiana es un culto espiritual? 2. ¿Por qué la Eucaristía es el centro de la vida cristiana y de la misión de la Iglesia? 3. ¿Qué aspectos destacarías hoy en las virtudes teologales? 4. ¿En qué sentido podríamos decir que la oración es como el alma de la vida cristiana? 5. ¿Por qué la oración cristiana es solidaria? 6. ¿Qué importancia tiene la oración de los santos? 7. ¿Cómo piensas que debería ser presentada o explicada hoy la santidad? 8. ¿Cuáles son los medios para la santidad? 9. Señala los obstáculos más importantes para la santidad. Ejercicio 3. Comentario de texto. Lee los siguientes textos y haz un comentario personal utilizando los contenidos aprendidos. En la época en que vivimos, frente a la llamada tercera aceleración, que mira sobre todo al progreso de los medios técnicos y de las estructuras organizativas, debemos plantearnos, con mayor urgencia, mirando al futuro de nuestra civilización, esta pregunta: el verdadero desarrollo del hombre, es decir, su progreso personal, su madurez espiritual y su personalidad moral, tendrá lugar al mismo ritmo que el progreso de los medios técnicos disponibles. ¿De qué manera, en definitiva, dominando la faz de la tierra, podrá el hombre plasmar en ella su rostro espiritual? Podremos responder a esta pregunta con la expresión tan feliz y ya tan familiar a gentes de todo el mundo que Mols Escrivá de Balaguer ha difundido hace tantos años: santificando cada uno el propio trabajo, santificándose en el trabajo y santificando a los otros con el trabajo. CFJ Escrivá de Balaguer, Es Cristo que pasa, Madrid 1973, pp 107 ss. Este esfuerzo por corroborar el hombre interior en cada circunstancia de la vida social que, como en tiempos de San Pablo, es el núcleo de la evangelización, es, a la vez, condición indispensable para ofrecer un futuro verdaderamente humano a nuestra civilización. Y el hombre interior alcanzará su propio desarrollo a través de estos canales por los que la vida de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se transmite a nuestra vida, por medio de los sacramentos. He aquí por qué la evangelización, que se centra en la necesidad de fortalecer el hombre interior, muestra su conexión lógica con los sacramentos, instituidos por Cristo precisamente para dar al hombre la vida nueva de los hijos de Dios. K. W. Octila, La evangelización y el hombre interior, en Scripta Theologica, 11, 1979, 39 a 57, pp 56 s. La tradición de la oración. El Catecismo de la Iglesia Católica cita la bella frase de Santa Teresa de Lisieux, según la cual la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Cf. N. 558. La oración es esencial en la vida del hombre, es necesaria como el pan cotidiano o como el aire. Y precisamente por eso, ella es ante todo don de Dios al hombre. Si es verdad que la oración es impulso del corazón, este impulso no es una emoción espontánea, ligada a factores contingentes, que ahora se enciende y de repente después se apaga, no es sentimentalismo o búsqueda de experiencias esotéricas, sino fruto de un acto de voluntad. Para orar es necesario querer orar. CEC 2650. ¿Quererlo en qué sentido? Ciertamente, no se trata de un acto voluntarista, como si la oración dependiera de nuestra fuerza de voluntad, sino de una educación de la voluntad que deja espacio al Espíritu Santo, poniéndose a la escucha de sus gemidos inenarrables. Cf. RM 8.
La oración se convierte entonces en una exigencia del corazón, que desea entrar en diálogo con Dios, buscado y amado por encima de todas las cosas. Entre los dos riesgos opuestos, el del sentimentalismo emotivo y el de un rígido intelectualismo, la auténtica oración pasa a través del camino del humilde aprendizaje, un aprendizaje vivo. Es necesario también aprender a orar como el niño pequeño aprende a llamar a la mamá y al papá, aprende a pedirles lo que necesita, a darles gracias por lo que recibe y a expresar la sencilla alegría de estar con ellos. Orando con la Iglesia que reza y cree, todo cristiano aprende a su vez a rezar y a creer, a profundizar el propio conocimiento del Señor, a interpretar los acontecimientos de su vida personal y de la historia universal a la luz de la palabra de Dios. Crecer hasta esta madurez de la fe, hasta convertirse en un apoyo para otros, no es una tarea reservada a pocos especialistas de la oración, sino un deber de todos los cristianos, porque coincide sencillamente con la llamada universal a la santidad. A. Macanopi, la tradizione della preghiera, en Fisachela, R. Acura di, nuovo commento teologico pastorale, al Catecismo de Iglesia Católica, Città del Vaticano Milano 2017,1455 a 1468, pp 1455 a 1457.